celebramos, conmemoramos. A ver, honestamente, dígame la verdad, ¿cuántos de ustedes celebraron el 4 de julio? ¿Quién hizo asado? ¿Quién no hizo asado? ¿Y los demás por qué no? Dios nos trajo de tierras muy lejanas, Dios nos plantó en una tierra que fluye la leche y la miel. Y le damos gracias a Dios por el país donde nos ha plantado, donde nos ha traído, amén. Damos gracias a Dios por los Estados Unidos de América, por la bendición que nos da de poder tener a nuestra familia, de tener nuestro hogar, de poder crecer, de quizás de poder tener otras oportunidades que no hubiéramos tenido en nuestro país natal. Pero aquí estamos, amén. Estamos aquí para la gloria del Señor y le damos las gracias al Señor por eso. Reciban un saludo de nuestra pastora. Saludos, pastora. A ver, una cámara que enfoque y usted salude, dígale hello, pastora Elizabeth. Ella está viendo nuestra transmisión en vivo y la saludamos en este día. Un saludo a nuestro pastor también, el pastor Edson, que están en Brasil disfrutando de vacaciones. Hoy tenemos también muchas familias de vacaciones. Si usted todavía no ha tomado su tiempo de vacaciones, les animo para que tomen tiempo de vacaciones. Es necesario, es bíblico, hay que descansar, hay que salir. Y ya que estamos hablando del 4 de julio, quería solo un poquito de información para compartir con ustedes que el 4 de julio de 1776 fue cuando fue firmada la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Fue un momento donde las 13 colonias se unieron para ejecutar, para firmar un documento, para establecer a Estados Unidos como una nación soberana. ¿Y qué estaba pasando el 4 de julio de 1776? Diga conmigo, ¿qué estaba pasando? Sí ve, yo sé que usted quiere saber y como usted quiere saber, yo le voy a contar. Estaban pasando tres cosas muy importantes. Primero, que el pueblo estaba siendo forzado a pagar un impuesto súper alto para poder costear la guerra que Estados Unidos había tenido con India. Entonces los impuestos para costear esta guerra estaban sobrecargando a las colonias, y no solamente eso, que las 13 colonias no tenían representación original en el Parlamento británico. Segundo, ellos tenían que cuidar de los soldados británicos. Tenían por obligación del gobierno de ese momento, tenían que abrir sus hogares, sus casas, tenían que cuidar, proveerles para ellos. Y tercero, ellos querían crecer, querían expandir, querían avanzar en sus tierras, pero habían muchas limitaciones. Entonces, basado en todas estas cosas que estaban pasando, se unieron y escribieron este documento, lo ejecutaron. Y por hoy en día podemos celebrar el 4 de julio como los 250 años de la independencia de los Estados Unidos de América. Ahora, yo sé que en las siguientes semanas vienen varias celebraciones de independencia. Por ejemplo, yo le voy a decir de la mía porque yo soy de Colombia. El 20 de julio es nuestra celebración de la independencia. Amén, gracias hermana, gracias. Eso, si vea, ya esta banderita me bolearon. ¿Qué otra independencia viene en las siguientes semanas? Pero me tiene que decir duro porque acá casi no se escucha. En los siguientes días, ¿qué otros países celebran su independencia? ¿El qué, perdón? ¿Quién celebra el 15 de septiembre? Honduras. Sí, ¿quién más? ¿Qué otro país sigue en estas siguientes semanas o meses? ¿Perdón? México. ¿Cuándo la independencia de México? El 15 de septiembre. ¿Sí? Bueno. ¿Qué otro país tiene alguna otra celebración de independencia en las siguientes semanas? El Salvador. ¿Cuándo? 15 de septiembre también. Y son celebraciones donde con mucho orgullo nosotros nos paramos y celebramos la independencia de nuestros países, celebramos los logros. Pero quiero en esta mañana hablarle acerca de un tema bien interesante relacionado con el 4 de julio, con los libertadores, con las situaciones que pasaron en nuestros países. Y yo sé que hay muchas opiniones, muchas opiniones diferentes de por qué pasó, quién libertó, cómo fue un abusador, pero ese no es el tema de hoy. Lo que yo vengo para compartirle es que gracias a que hubo un grupo de personas que se levantaron, Estados Unidos hoy es una nación
que fue basada con un cristianismo, pero basado en ese fundamento sólido que tuvo el país, hoy es la gran nación que es. Y bíblicamente hay un paréntesis que a mí me gustaría abrir para hacer una comparación del Antiguo Testamento, del pueblo del Antiguo Testamento, de la nación del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, con la vida del ser humano. Nos dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento, a causa del pecado del pueblo de Dios, el Señor llevó a su pueblo, los llevó a corregirlos como una nación mediante el cautiverio y el exilio. El Señor prometió un final a ese cautiverio y el propósito de dicha condena. Pero en medio de esta situación que el pueblo de Dios estaba sufriendo, en medio del llanto, en medio de la dificultad, en medio de las ruinas, en medio de la consecuencia del pecado que había cargado el pueblo, hay una voz que viene, hay una revelación sobre Isaías. Y cuando él viene, el profeta Isaías empieza a hablar al pueblo quebrantado y vemos una profecía que nos habla acerca del Redentor que venía para el pueblo. Es una profecía que trae una revelación de que hay viene una esperanza, hay algo que iba a pasar, hay algo que iba a acontecer. Había alguien que iba a venir a liberar a esta nación, que iba a venir a darles otra oportunidad. Había algo que iba a pasar y el pueblo en medio de este llanto, en medio del duelo, viene y escucha las palabras del profeta Isaías, porque ellos estaban en un momento donde habían perdido la familia, habían perdido trabajo, finanzas, esperanza, propósito. Pero esa misma situación que estaba viviendo el pueblo de Dios en ese entonces es muy similar a la vida del ser humano, es muy similar a su vida, es muy similar a mi vida. Y aquí es donde quiero hacer el paréntesis, porque cuando nosotros estamos sin Dios, cuando nosotros estamos en nuestro propio caminar, en nuestro pecado, en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de pensar, hacemos las cosas a nuestro parecer, entonces ahí es donde vemos cómo nos empiezan a fallar las relaciones interfamiliares, el trabajo, las finanzas, la esperanza, perdemos el propósito, el sentido de vivir. Estamos en un país con toda la libertad y trabajamos y aún así no encontramos solución, no vemos que la cosa camina. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado, vivimos en una carne pecaminosa, vivimos con unas luchas día a día. Y el pueblo de Dios se encontraba en esta misma situación. Pero déjeme decirle que la culpa no era de Dios y la culpa hasta el día de hoy no es de Dios. La culpa de todas las cosas que nos pasan es nuestra. Diga, la culpa es mía. ¿Quién es el que se levanta todos los días, todas las mañanas y toma sus decisiones? Yo, exactamente, yo. Gracias por levantar la mano. Yo no tomo las decisiones por usted. Usted es el que toma sus propias decisiones. Yo tomo mis propias decisiones. Aunque tengo la palabra de Dios, aunque tengo mi relación con Dios, aunque sé lo que es bueno, aunque sé lo que es malo, aunque pienso que quizás estoy haciendo bien, quizás no estoy haciendo bien, pienso yo que va bien, quizás sí, quizás no, no sé. Mas sin embargo, la culpa es mía. Yo soy la que tomo mis decisiones. Y el pueblo de Dios tomó sus decisiones. Y así como el pueblo de Dios tomó sus decisiones, usted y yo tomamos las decisiones. Pero eso no significa que nosotros no dejamos de necesitar un libertador. Nosotros no dejamos de necesitar un líder, un ser supremo, un Dios que venga a nuestro rescate, que sea nuestra ayuda, que sea nuestra roca fuerte en nuestros momentos difíciles, cuando nosotros mismos nos metemos en ese mismo hoyo. Y ahí viene Dios con toda la paciencia, con todo el amor, a tratar con nosotros, a traernos de regreso con tanta misericordia y con tanto amor. Y yo quiero que usted abra su Biblia en esta mañana, abra su celular, donde quiera que usted lee la palabra de Dios, en el libro de Isaías capítulo 61. Le voy a dar un tiempo para que usted vaya. Si no lo tiene en la pantalla, también nos van a acompañar para que usted pueda leer junto conmigo. Y quiero que usted mantenga su Biblia abierta, porque más adelante vamos a leer un pasaje más. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo tiene? Diga amén o misericordia. Amén.
Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos y a proclamar libertad a los cautivos. Diga conmigo: libertad. ¿Libertad a quién? Y la liberación de los prisioneros. Diga conmigo: liberación de los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confrontar a los dolientes de Sión. Dios, viendo la condición de su pueblo, les envía una palabra de consolidación, una promesa de alguien que vendría a rescatarlos y a reconstruir todo lo que ellos habían perdido. Ahora nos adelantamos al Nuevo Testamento. Pasaron aproximadamente de 700 a 750 años y comenzó a sonar una voz en el desierto. Comenzó a sonar la voz de Juan el Bautista, hablando, preparando el camino, llamando a las personas, diciéndoles ¿qué? Más duro: arrepiéntase. Él iba clamando, predicando, hablando, pero el mensaje central que nos hablaba Juan el Bautista era de arrepentimiento. Él decía: arrepiéntase, arrepiéntase. Y él iba, bautizaba, las personas venían donde él. Y él dice: pero hay uno que viene después de mí. Hay uno que ni siquiera yo soy digno de desatarle la sandalia de sus pies. Había alguien que venía después de Juan el Bautista, y esto marca el principio del ministerio de Jesús. Jesús comenzó a predicar, Jesús comenzó a hablar, él llamó a sus primeros discípulos, los llamó por nombre, comenzó a causar una revolución, comenzó a hacer algo. Él fue tentado, él fue rechazado. Jesús, wow, yo me imagino lo que fueron los 3 años de ministerio de Jesús. Me imagino todo lo que él pudo haber logrado, llamando a las personas constantemente al arrepentimiento, porque eso era lo que él hacía. Jesús constantemente, a través de parábolas, y él no les hablaba, él no les traía un vocabulario extenso que las personas no podían entender. Él les hablaba con parábolas, con lenguaje básico, con historias, con narrativas, para que las personas pudieran recibir este mensaje de salvación. Y hoy en día esa es la palabra que usted y yo tenemos escritas. Tenemos cantidades de parábolas que Jesús dejó, que él escribió, que él habló con su pueblo, para que nosotros pudiéramos recibir esas palabras que venían directamente de parte de él. Y quiero que usted ahora vaya al libro de Lucas, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 14 hasta el 17. Y vamos a parar en el 14, pero no cierre su Biblia, no cierre su celular, porque ahí nos vamos a quedar un segundito. Y dice así la palabra de Dios: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito. Y aquí vamos a parar, porque aquí hay un cumplimiento de una promesa que fue entregada al pueblo 700 años atrás, porque la palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y mañana, y la promesa que había sido dada para el pueblo en ese tiempo se estaba cumpliendo en Jesús, en vivo y en directo, enfrente de la sinagoga, en el lugar donde él acostumbraba a ir. Diga conmigo: el lugar donde él acostumbraba ir. Exactamente. Así como usted y yo. Así como los domingos tomamos nuestro tiempo para venir a la casa de Dios, nos arreglamos, nos bañamos, bueno, los que se bañaron, nos arreglamos, nos bañamos, nos cepillamos los dientes, nos ponemos la mejor ropa, el mejor calzado, porque voy para la iglesia, porque hoy es domingo, porque tenemos la costumbre de que el domingo es día de ir a la casa de Dios.
Y Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga, de estar en la sinagoga, de estar enseñando, de estar leyendo la palabra, de estar empapado. Era su lugar, era donde él sabía que tenía que estar. En el versículo 18, siga conmigo, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Diga conmigo: libertad. Y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Diga conmigo: libertad. En dos ocasiones Cristo Jesús, leyendo esta palabra, está hablando acerca de la libertad. Libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Y en el versículo 19 dice: y pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a decirle: hoy se cumple en esta escritura en presencia de ustedes. Entonces ahí está Jesús, imagínense, desenrollando, leyendo, cumpliéndose la profecía en frente de este grupo de personas. Y nos dice ahí la palabra de Dios que todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Había algo sobre la vida de Jesús. Imagínese la presencia de Dios, imagínese la llenura del Espíritu Santo, imagínese todo lo que había en Jesús en ese momento, que con toda autoridad en la sinagoga él declara que es el cumplimiento de la palabra, que él llegó para libertar a los cautivos, para dar libertad a los oprimidos. Imagínese todo lo que estaba pasando en ese momento, en ese lugar. A mí me hubiera gustado haber sido una mosca en aquel lugar, ¿sabes? Para haber visto, para haber sido testigo en vivo y en directo de todo lo que estaba pasando allí. Y las personas se quedaron asombradas. ¡Wow! Acabaron de escuchar, acabaron de ver algo. Ellos se quedaron impresionados de ver lo que estaba ocurriendo delante de sus ojos, lo que habían acabado. Imagínense Jesús hablando todo lo que estaba pasando en el interior de ellos. Porque Jesús con toda autoridad lanzando palabras, diciendo, imagínese el alma de estas personas, imagínese todos esos sentimientos encontrados de tener al maestro enfrente y el maestro hablando y diciendo: yo he venido para que sean libres, para que los cautivos sean libres, para los que están enfermos. Imagínese, solo por un minuto, imagínese todo lo que estaba pasando alrededor de estas personas. Pero lo triste de eso es que hay una segunda parte que continúa en la historia. En el versículo 18, cuando Jesús leyó y continúa leyendo, Jesús, ¿me puede por favor compartir el versículo 22, 24 aquí en la pantalla, por favor? Lucas 4 del 18, del 20 al 22. Pero algo hay interesante en esta segunda parte de la historia que está pasando. Lo interesante de esto es que cuando Jesús continúa hablándoles, ya después que ellos quedaron así todos, Jesús continúa hablándoles y él empieza a decirles palabras que los confrontan. Él empieza a decir palabras que empiezan a cuestionar la fe. Y empieza a hablarles cosas que ya a ellos no les empezó a gustar. A los que estaban sentados allí en aquel lugar, en aquella sinagoga, los que tenían por costumbre de estar ahí, empezaron a escuchar a Jesús y lo que les estaba viendo, pero la segunda parte ya no les gustó. Se empezaron a molestar, se empezaron a incomodar. Y cuando Jesús entra en nuestras vidas, cuando Jesús habla a nuestros corazones, cuando alguien nos invita, nos habla de la salvación, del arrepentimiento, del pecado, hay algo que a veces no nos gusta, porque choca con la carne, choca con nuestra manera de hacer las cosas.
Queremos a veces hacer las cosas a nuestra manera. Quizás esta palabra ya es para personas que vienen tiempos a la iglesia, que tienen años como cristianos, queriendo hacer las cosas a su manera, queriendo hacer las cosas de manera religiosa, y viene Jesús y habla y dice, así como lo dijo en aquel momento, así como lo dijo en aquel tiempo, aquellas personas que tenían por costumbre estar en la sinagoga, y esas personas se enojaron. Pero pasa lo mismo en el pueblo de hoy, pasa lo mismo en la iglesia de hoy. Cuando un líder, un pastor quiere hablar, quiere decir, es que debemos hacer así, es que las cosas tienen que estar así, a veces las personas no quieren. A veces las personas no quieren aceptar el reto que se les está poniendo, la atención que se les está llamando, que se les está diciendo debemos de hacer así, es que nuestra visión es de cierta manera, y las personas se molestan. ¿Por qué? Porque va Jesús con las palabras y va pinchando ese espíritu de religiosidad que había en ese momento, en aquel lugar. Y lo que pasaba en ese momento hoy también se ve en el pueblo de Dios. No solamente con las personas que vienen hace mucho tiempo a la iglesia, pero también con personas nuevas. Cuando empezamos a escuchar de Jesús, sí, es lindo. Jesús vino para proclamar las buenas nuevas, para traer libertad a los cautivos, pero todas esas cosas requieren de cambio, requieren de renuncia, requieren de que yo entregue esta carne, de que yo me rinda a mi voluntad y que acepte que hay un libertador que tiene todo poder para hacer las cosas sobre mi vida. Porque si yo no acepto, Él no lo va a hacer. Él es todo un caballero. Y entonces, ¿qué pasó con ellos? Si me puede por favor poner el versículo 20, 21, 22. Ahora sí, dice así: luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. El siguiente, por favor. Y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. 22. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Hasta cuestionaron quién era Jesús. Hasta cuestionaron de su credibilidad como el Salvador. Lo tenían enfrente de ellos, pero no habían logrado ver quién era el libertador que estaba enfrente de ellos. El pueblo de ese entonces es el mismo pueblo del día de hoy. Es el mismo pueblo que tiene los mismos sufrimientos, las mismas opresiones, las mismas enfermedades, las mismas situaciones políticas. Y yo le pregunto a usted, ¿cuál es la diferencia entre la situación de la humanidad de ese entonces y la situación de la humanidad de hoy? No hay ninguna. Seguimos todos con la misma necesidad de un Salvador, con la misma necesidad de un libertador, con la misma necesidad de alguien que venga, hable palabras de vida sobre nosotros, alguien que nos llame la atención, alguien que nos jale las orejas, alguien que a través de su Espíritu Santo nos diga: hey, esto que estás haciendo lo estás haciendo mal. Esto que estás haciendo no me gusta. Esto que estás haciendo necesitas cambiarlo. Es la misma condición del pueblo de ese entonces al pueblo del día de hoy. La nación de Israel en ese entonces la misma condición estamos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque sí es cierto, celebramos independencia, vivimos en un país de abundancia, pero aún así vivimos como seres humanos en la misma condición, en la misma carne pecaminosa que necesita día a día ser cambiada y transformada a través de nuestro sometimiento, de nuestra mente y de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo le pregunto a usted en esta mañana, y usted me dice: ¿cómo que el pecado? No, pero es que yo no peco. Yo soy una persona buena. En esos días hablaba con alguien y ella me dijo: no, yo casi tuve una situación y ella dijo: no, yo casi ya me veía en el cielo. Y yo: sí, ¿y cómo se vio?
Y me dijo, si el Señor ya hubiera venido por mí, yo ya estuviera lista. Y yo, ¿y por qué? Y dijo, no, es que yo soy muy buena persona. Yo en ese momento le estaba ayudando a alguien, necesitaba mi ayuda, y yo de buen corazón, yo fui a su rescate. Y si yo en ese momento me muero, yo me voy con el Señor. Y yo dije, un momentico. La Biblia nos dice que todos nosotros pecamos y todos estamos apartados de la gloria de Dios, y todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro único Salvador, y entonces a través de Él es que nosotros podemos llegar al Padre. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que Cristo vino al mundo para anunciar las buenas nuevas. Él vino para hacer un llamado al arrepentimiento. Cristo vino como el único libertador que esta humanidad necesita. Sí es verdad, hay líderes, le damos crédito, hay personas que hicieron grandes movimientos, sí es cierto, pero ninguno de esos, ninguna persona, absolutamente ninguna persona en esta tierra nos va a llevar al cielo. El único libertador que usted y yo tenemos, el único mediador, el único abogado entre Dios y nosotros, ¿es quién? Jesucristo. Él es el único, no hay nadie más, no hay ninguno. Desafortunadamente nosotros nacimos en una carne pecaminosa y todos los días tenemos que luchar. Todos los días tenemos que levantarnos y tomar decisiones. Todos los días yo me tengo que levantar con el pie derecho, no con el izquierdo, pilas pues. Todos los días me tengo que levantar con el pie derecho y decir, Señor, ¿qué vas a hacer hoy conmigo? Mi hijo es un niño muy ¿cuál es la palabra? Cuadriculado. No sé si esta sea la mejor palabra para los que lo conocen. Meticuloso, no. ¿Perdón? Muy organizado. Mi hijo quiere saber desde que nos levantamos qué vamos a hacer todo el día. ¿Ok? Y vaya donde yo no haga lo que le dije. A veces mejor ya ni le digo, porque después, mami, pero tú dijiste que íbamos a ir aquí. Entonces ya no le digo. Pero él todas las mañanas me dice, mami, ¿qué día es hoy? Mami, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿A dónde vamos a ir hoy? Él quiere saber todos los días, ¿a qué horas? Y después de eso, ¿qué vamos a hacer? Y en estos días que él me decía eso, yo le dije, hijo, no le tenía la respuesta. Y yo le dije, hijo, ¿sabes qué vamos a hacer hoy? Y me dijo, ¿qué? Y yo le dije, lo que Dios quiera. Y él me dijo, ¿y qué es eso? Mami, ¿y qué quiere Dios? Y yo le dije, no sé, ¿usted ya oró? Yo dije, hijo, vamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este día. Y Cristo, Jesús, a veces nos dice palabras que a nosotros no nos gustan. Sus palabras son palabras que confrontan nuestras creencias, nuestra manera de hacer las cosas. Sus palabras nos llevan a pensar, a ver nuestra condición. Sus palabras son tan profundas, pero tan profundas en nuestro ser, que cuando Él habla, o se arrepiente o se arrepiente. No hay ningún otro poder en esta tierra que pueda traernos a nosotros al arrepentimiento como la obra del Espíritu Santo y las palabras de Jesús sobre nuestra vida. En el versículo 18 nos dice, Él vino a traer libertad a los cautivos. Cristo quiere romper las cadenas que tú tienes sobre tu vida, ya sea la situación, ya sea de dinero, de trabajo, de vicios, ataduras. Yo no sé, y gracias a Dios que yo no sé. Usted es la única persona que en esta mañana puede traer a su mente y a su corazón de decir, bueno, y ella está hablando acerca de las cadenas. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son las cadenas que hay sobre mi vida? Luego dice, Él vino a dar vista a los ciegos. Sí, Él vino a dar vista a los ciegos. Yo sé que hay cantidades de milagros,
prodigios que el Señor ha hecho aquí mismo en esta casa, que Dios ha sanado, que Dios ha hecho, y muchas veces no testificamos. Pero para Dios el curar enfermedades a través de la vida de Jesucristo, a través de la obra de Él, para Él hacer milagros, para Él hacer señales y prodigios, maravillas, para el mundo es una locura, para los que están afuera es una locura, pero para mi Cristo no hay nada imposible. Y así como Él dijo, yo vine para dar vista a los ciegos, yo sé que de esa misma manera para Él el cáncer no es nada, para Él el SIDA no es nada, para Él la depresión no es nada. Cualquier situación que usted esté viviendo, para Él eso no es nada. Él es el único que tiene todo el poder y toda la autoridad para traer libertad sobre su vida. Él es el único que lo puede hacer. No hay nadie, absolutamente nadie, que pueda hacer lo que Él puede hacer. Él vino para traer libertad a los oprimidos. Él es el único que puede liberar la mente de la locura, de la depresión, de la enfermedad del alma, cualquiera que sea la situación. Mi Cristo es el único que lo puede hacer. Nos dice la palabra de Dios que Dios envió a su Hijo Jesús para morir en la cruz por nuestros pecados. Él llevó sobre Él nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Él sufrió nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y hoy podemos vivir en paz gracias a Él. Usted y yo hoy podemos disfrutar de una paz que sobrepasa todo entendimiento, solamente por Él, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Ahora yo le hago estas dos preguntas y con esto yo voy a clausurar en esta mañana. Me gustaría que usted por un momento piense en usted, ahí donde usted está, cierre sus ojos y medite mediante las dos preguntas que yo le voy a hacer en este momento. Le he hablado acerca de la independencia de las naciones. Le he hablado acerca de la opresión que hay en el pueblo y cómo el pueblo de ayer tenía necesidades que el pueblo de hoy también tiene, las mismas necesidades. Y las mismas necesidades que estamos viviendo hoy las va a vivir la generación del mañana. Pero para eso fue que vino Cristo Jesús, para que nosotros tuviéramos paz, tuviéramos una vida eterna, tuviéramos una vida nueva y una vida diferente. Y yo le pregunto a usted, ¿dónde estaba usted cuando el Señor llegó a su encuentro? ¿De dónde lo sacó usted Dios? ¿De qué lugar tan profundo, de qué miseria? Yo podría decirle de mí, yo podría decirle dónde está, pero eso no importa. Importa lo que usted está, dónde usted está en este momento y de dónde Dios te puede sacar. Importa lo que hay en su interior en este momento y qué es lo que hay imposible para Dios. Y puede que usted sea como una de estas personas que acostumbraba a estar en la sinagoga, que usted acostumbra a estar en la iglesia. Pero también puede que usted sea una persona que usted apenas está comenzando sus caminos con el Señor. Quizás puede ser una persona que hace mucho tiempo no conversa con Dios. Quizás su relación con Dios en este momento no está en lo mejor, quizás podría estar mejor. Y usted me dice, no, yo podría estar mejor. Yo no estoy disfrutando de la paz, yo estoy viviendo un espíritu de religiosidad y cada vez que escucho las palabras que son sueltas desde el altar, esas palabras me incomodan porque esas palabras están penetrando a mi ser y están moviendo ese espíritu de religiosidad con el cual yo estoy viviendo, que vivo de apariencia, de una imagen, que hago las cosas de cierta manera, a mi modo. No sé cómo está su vida hoy, pero yo me gustaría que usted mire profundamente delante de su ser, porque no hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Y si usted todavía no ha tenido un encuentro con Dios, este mensaje también es para usted. Este mensaje es para todo tipo de personas. Este mensaje de salvación, de arrepentimiento,
de búsqueda, es para todos los que estamos aquí presentes en esta mañana. Y yo quiero que usted que usted pueda ponerse sobre sus pies. Y quiero hacer una pregunta: si habrá alguien en este lugar, ¿será que habrá alguien en este lugar que quiera decirle sí a Jesús? ¿Será que hay alguien en este lugar que en esta mañana diga: Señor, tú me has llamado a otras cosas, a un nivel más profundo? Señor, tú me estás llamando al arrepentimiento, tú me estás llamando a reconocer que hay un libertador y que yo necesito a ese libertador. ¿Será que hay alguien en esta mañana que por primera vez le quiera decir sí a Jesús? Y usted levanta su mano y usted diga: yo le quiero decir sí a Jesús. Yo quiero recibir a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Yo no sé si yo muera hoy, ¿qué pasaría de mí? ¿Qué sería de mí? ¿No hay nadie en esta mañana? Pues siendo así, quiero abrir este espacio en el altar para todos los que estamos en la casa, porque yo creo firmemente que hay un mensaje bien poderoso. Jesús, cuando entró y habló en la sinagoga, Él habló para hablar de su palabra, pero las personas que estaban allí, estas personas se molestaron con las palabras que dijo Jesús. Hasta dice la misma Biblia que a Él lo querían aventar del precipicio, que lo sacaron de aquel lugar y a Él lo querían aventar del precipicio. Y me gustaría hablar en esta mañana a la congregación, abrir el altar, si hay alguien que quiera venir y derramarse delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, ciertamente hay áreas en mi vida que necesitan ser trabajadas. Si tu palabra dice que tú viniste a dar libertad, yo creo, Señor, en esa palabra sobre mi vida en esta mañana. Señor, si tu palabra dice que tú viniste a sanar, Señor, yo quiero creer en esa palabra sobre mi vida. Señor, si tu palabra dice que tú viniste a romper las cadenas, a romper lo que a mí me ataba, Señor, yo quiero creer en esa palabra sobre mi vida en esta mañana. Señor, si tú viniste para ser el libertador que yo necesito, aquel que es mi fuerza, aquel que es mi fortaleza, aquel que es mi roca fuerte, Señor, porque hasta el día de hoy yo he hecho cosas a mi manera, Señor, pero yo ya no las quiero hacer a mi manera. Quiero hacerlas a tu manera, conforme a tu propósito. Señor, y si hay palabras que aún me confrontan, Señor, yo quiero ser un hombre, una mujer recto delante de tu presencia y decir: yo recibo esa palabra, yo sé que es para mí, yo sé que me estás llamando al arrepentimiento, yo sé que me estás llamando a tener una relación más cercana contigo, yo sé que me estás llamando a vivir una vida en libertad. Yo sé que el Espíritu de Dios está en este lugar, yo sé que la presencia de Dios está en este lugar. Yo sé que Él está aquí. Él está aquí para sanar. Él está aquí para libertar. No sé cuál sea la situación que ha vivido en este día, pero por el poder que hay en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder que hay en el nombre de Jesús de Nazaret, por la veracidad que hay en su palabra, porque no son mis palabras, es la veracidad que hay en su palabra. Padre, tu palabra dice en Lucas 4:18 que tu Espíritu Santo está y ungió a nuestro Señor y nuestro Salvador para proclamar libertad a los cautivos. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, por la veracidad que hay en su palabra, hoy, Señor, declaramos una libertad, Señor, sobre la cautividad de la mente, sobre la cautividad del corazón, sobre la cautividad del espíritu, Dios. Señor, sobre la veracidad que hay en tu palabra. Dice tu palabra que viniste para dar vista a los ciegos, Dios. Y sobre esa veracidad de esta palabra, Señor, clamamos por la sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret.
Sanidad física, Señor, sanidad del alma, desde lo más profundo del corazón, Señor. Desde lo más profundo, Señor, donde hay sentimientos, Padre, arraizados, profundos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Hoy, mi Dios, declaramos esa palabra de libertad. Señor, por la veracidad que hay en tu palabra. Dijiste que viniste a poner libertad a los oprimidos, Padre. Y yo creo, Señor, que en esta mañana hay cosas maravillosas, Padre, que están ocurriendo, Señor, sobre cada vida, Señor, y sobre cada corazón, oh Dios. Padre, y es en tu nombre, Señor. Es en tu nombre, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Dios, en los cielos y en la tierra, Señor. Quizás hay, Padre, personas en este lugar que necesitan hacer un reset. Quizás hay personas, Padre, que necesitan comenzar de nuevo. Quizás hay personas en este momento que están diciendo: Señor, yo no sé cómo voy a hacer, yo no sé cómo lo voy a hacer, Dios, pero tu palabra que yo acabé de escuchar me dice que tú viniste para traer libertad a mi mente, para traer libertad a mi espíritu, para traer libertad a mi corazón, oh Dios. Y yo me aferro a esa palabra porque tu palabra es viva sobre mi ser, tu palabra es viva sobre mi espíritu. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor. Gálatas 5:1 nos dice: Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firme y no se someta nuevamente al yugo de la esclavitud. Mas vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. En cambio, el fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, son los que Cristo Jesús ha crucificado la naturaleza pecaminosa con pasiones y deseos. Y si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo de Dios guiando tu vida en esta mañana. Que sea la presencia linda del Espíritu Santo que está en este lugar, ministrando tu vida y tu corazón. Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo oro, Señor, por cada vida, Señor, que ha tomado un paso, Señor, a venir acá al altar, a venir delante de tu presencia, Padre. Gracias, Señor, porque en ti nosotros vivimos una palabra de libertad, Señor. Gracias por morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, porque nosotros no nos merecíamos, pero, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro libertador. Gracias porque en ti hay esperanza, en ti hay paz, en ti hay renovación. En ti, Señor, todas las cosas son hechas nuevas. En ti, Señor Padre, lo que era imposible se vuelve posible, oh Dios. En ti, Señor Padre, las situaciones que quizás yo vivía, veía que no pasaban, en ti, Señor, son posibles. En tu nombre hay restauración, en tu nombre hay bendición, en tu nombre, Señor, hay restauración sobre las familias, sobre los hogares. En tu nombre, Señor, oh Dios, hay restauración sobre las mentes, Dios, en esta mañana. En tu nombre, Señor, oh Dios, la fe, Señor, que ha sido probada, Padre. Quizás hay algunos que son falta de fe, así como aquellos, Dios, que estaban en la sinagoga y Jesús comenzó a probar su fe. Padre, quizás de esa misma manera, Señor, hay muchos aquí que su fe está siendo probada. Pero, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios, que tú des fortaleza a tu pueblo, a tu casa, a tu iglesia, Señor, en estos tiempos, Padre. Y te damos las gracias, Señor, desde ahora. Te bendecimos, Señor. Te honramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje ha terminado. Y si tú aún no has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, te invitamos a que lo recibas hoy. Solo repite conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal.
Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Ahora te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos visites. Estamos ubicados en el 1709 Old Easley Bridge Road, en la ciudad de Greenville, Carolina del Sur. Y si no puedes visitarnos, busca una iglesia cristiana cercana a ti. Recuerda, Dios tiene grandes propósitos para tu vida.